Entonces eso sí realmente es alarmante porque esta cifra no baja, ¿no? Para hablar sobre eso estamos en la comunicación con Diana Portal, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Señora Portal, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad para hablar de esta importante problemática que lamentablemente sigue vigente en nuestro país. Así es, por favor, ¿cómo ha incrementado la cifra de mujeres desaparecidas en nuestro Perú al presente año 2023? Eh, sí, mejor dicho, comparando el primer semestre del año 2022 con la data del primer semestre del 2023, hay un incremento de por lo menos más de 250 mujeres y niñas desaparecidas, ¿no? Ujú. Entonces eso sí realmente es alarmante porque esta cifra no baja, ¿no? Ya incluso la propia Policía Nacional del Perú, acogiendo una recomendación de la Defensoría del Pueblo, ha señalado que anualmente 20.000 personas desaparecen. De este universo, 63% son mujeres, ¿no? Entonces, es una problemática que afecta en mayor medida a mujeres, niñas y adolescentes. Pero ¿cuáles son las causas de esas desapariciones? Sí, es importante y señalar que estas desapariciones tienen contextos determinados. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de mujeres adultas, muchos de estos casos están relacionados con situaciones de Ujú. violencia previa, violencia en relación de pareja, violencia de expareja, y incluso tenemos un dato de número de casos de feminicidio con denuncias previas o situaciones previas de violencia. Nosotros hemos identificado en el primer semestre 82 feminicidios, en donde el 22% ha habido reportes de desaparición previa. Eso en cuanto a mujeres adultas. Y en cuanto a niñas y adolescentes, la situación que se identifica más cotidiana es violencia también en el hogar, ¿no? Que salen del hogar y se encuentran en situaciones de desaparición. También captación a través de redes sociales, por personas desconocidas, que pueden también estar vinculadas a situaciones de trata con fines de explotación sexual u otros, ¿no? Entonces, esos vienen a ser como los escenarios más recurrentes de Ya. estas situaciones. Y justamente viene la problemática, los delitos de trata de personas y explotación sexual han ido en aumento. Hace poco veíamos reportajes de cómo en algunos distritos se encontraba casas donde había cerca de 200 personas, mujeres que habían estado desaparecidas. ¿Cuál es el destino final de las mujeres desaparecidas? ¿Qué es lo que esperan las familias? ¿Están envueltas en delitos como trata o están fallecidas? Sí, efectivamente, los delitos que se relacionan son violación sexual, trata, como usted bien señala, feminicidio, y por eso es importante una respuesta muy rápida de la Policía Nacional del Perú en primera instancia. Fíjese, un dato importante relacionado a esto es que poco más de la mitad de las denuncias por desaparecidas son ubicadas. En este caso, en el primer semestre, por ejemplo, solo el 54%. Y allí del diagnóstico que tiene la Defensoría del Pueblo es importante justamente un registro adecuado en las notas de alerta que tiene que tener la policía, una articulación rápida también con otros sectores para la difusión de estas notas de alerta, que la policía se constituya teniendo en cuenta el contexto en el cual desaparecen niñas, niños y adolescentes y también mujeres adultas, para que justamente se evite que estas situaciones se prolonguen y terminen en otros delitos más graves también, ¿no? Entonces allí sí todavía falta fortalecer una Ujú. respuesta rápida y articulada de las instituciones involucradas. Ahora, dentro de lo que significa por regiones, ¿cuáles son las zonas del país donde hay mayor incidencia de desaparición de mujeres en este primer semestre de 2023? Sí, en este primer semestre, diferenciando de mujeres adultas, por ejemplo, aparte de Lima, que tiene la mayor concentración de población, tenemos Arequipa, Cusco y La Libertad. Y en el caso de niñas y adolescentes, también se repite La Libertad, Piura y Lambayeque. Y cabe señalar que estas regiones suelen ser aquellas que se identifican con los mayores índices de otras formas de violencia también. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, violencia sexual, por ejemplo, violencia en relación de pareja, por ejemplo, feminicidio, tentativa de feminicidio. Entonces, Arequipa y Cusco siempre
En los últimos años han sido 2 regiones, por ejemplo, que recurrentemente está en las 10 regiones con más altos índices de violencia en nuestro país. O sea, y es importante también, además de, por supuesto, mejorar la atención, de manera general fortalecer la prevención de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y en particular, por supuesto, de las desapariciones. Y hace poco escuchamos el mensaje de la presidenta Boluarte. Ustedes como representantes de la Defensoría, ¿escucharon alguna medida a corto, mediano o largo plazo para luchar contra esta cifra que cada vez va en aumento? Sí, nuestro balance es que ha sido una mención muy puntual de la situación de violencia contra las mujeres, una propuesta legislativa que tiene que ver con la permanencia de las requisitorias en casos de feminicidio, violación sexual y también vinculadas a las desaparecidas, pero nuestro balance es más amplio, que nos parece esa medida importante, por supuesto, para evitar la impunidad y que la búsqueda se mantenga de las personas denunciadas, pero hay otras medidas urgentes también a considerarse. Por ejemplo, actualmente, un dato concreto, a la fecha, nuestro país no tiene una política pública, una política nacional contra la violencia basada en género hacia las mujeres. Nuestro último plan venció el año 2021, entonces es importante que tengamos una política que pueda orientar las medidas, que pueda fortalecer la articulación. Tenemos un sistema nacional especializado de justicia que no llega a todos los distritos judiciales que se proyectaron a este año, solo 8 de 34. Tenemos un registro único de víctimas, el RUBA, y personas agresoras, que tampoco está en su totalidad. Tenemos una estrategia nacional de prevención que ya se ha aprobado, pero que recién está en plan piloto. Entonces, hay varias medidas importantes que el Estado está dando como pasos, pero son muy iniciales, entonces se necesita fortalecer una política pública más allá de una medida concreta que nos parece importante, pero que tiene que verse en su integralidad, tanto en la atención como en la prevención, porque si no fortalecemos la prevención, la educación, el cambio cultural, enfrentar el machismo, vamos a seguir lamentablemente contando desaparecidas, muertas, niñas afectadas por violencia sexual. Ahora, y cada uno de esos números son proyectos de vida. Así es, señora Portal. Sin embargo, yo quiero saber, para terminar la entrevista, por favor, si es que así como se incrementa el número de personas desaparecidas, el número de mujeres desaparecidas, en esa misma proporción se incrementa también el número de policías de la División de Trata de Personas para buscar a estas personas desaparecidas, a estas mujeres que están fuera de casa. Sí, en ese sentido también ha sido recomendación de la Defensoría del Pueblo fortalecer la respuesta también, como usted bien señala, en número, capacitación y especialización. Lamentablemente, esta realidad sobrepasa esa respuesta, ¿no? Y vemos, no son muchos los policías destinados a estas labores y también detectamos una debilidad todavía en el fortalecimiento de la respuesta con esta especialidad que se debe tener para atender este tipo de casos. Gracias a Diana Portal, ella es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, con esa cifra en rojo alarmante y la ausencia de una política pública que pueda contrarrestar esta problemática, este flagelo social. Muchas gracias.